Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por su compañía aquí con mi taza de café. Les habla Rogelio Ríos Serrán. Yo soy periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, México, la hermosa Sultana del Norte. Y hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema que me da vueltas en la cabeza, que comento con amigos, algunos morenistas, otros no, de diferentes tendencias políticas. Y es el siguiente: ¿por qué el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se dedica a destruir y desmantelar instituciones, organismos autónomos, cambiar las reglas del juego constitucional y no construye nada? Es decir, ¿por qué Morena destruye y no construye nada? Lo estoy poniendo en palabras muy simples tal vez, pero es la esencia de lo que quiero comentar con ustedes. Entiendo que en cualquier movimiento que se denomine a sí mismo como revolucionario o transformador, el objetivo sea el objetivo último de alcanzar el poder, de tener la mayoría legislativa, sea proponer cambios que se ajusten a su visión de la justicia social, digamos, en ese sentido, y cambios que pueden ser muy profundos. Pero cuando se hacen como la manera en que los lleva a cabo el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, de una manera completamente centralizada, autoritaria, en la cual no tiene cabida ningún otro punto de vista, ninguna otra fuerza opositora, no hay juego de deliberación entre partidos y bancadas políticas en el Congreso de la Unión o en el Senado, y además se vitupera, se insulta a la Suprema Corte de Justicia, se le captura mediante la imposición de ministras que evidentemente no cumplen los requisitos para estar ahí sentadas en tan alto nivel en el Poder Judicial. Es cuando nos tenemos que hacer la pregunta obligada, no solamente como analistas y periodistas, sino como ciudadanos mismos, y que es la siguiente, así sencilla: ¿por qué Morena destruye y no construye nada? Las alternativas a lo que propone, es decir, eliminar primero el viejo régimen, como se decía en la Revolución Francesa, para construir uno nuevo. No se está construyendo nada. Además, no todos los mexicanos quieren esa destrucción de las cosas que ya existían. Ningún voto en las urnas da esa legitimidad a una visión revolucionaria extrema. Se votó en las urnas para cambiar al titular del Poder Ejecutivo, cambiar a los integrantes de los poderes legislativo eh, y en las cámaras bajas y en las cámaras altas, en diputados y senadores, pero no es una carta blanca para este afán destructivo, transformador en el peor sentido de la palabra, es decir, en el negativo. Acompáñenme para compartir con ustedes mis reflexiones. Muy bien, déjenme compartir con ustedes esta imagen que nos sirva de fondo a lo que quiero decirles. Aquí un poco de una foto ahí de una reunión, un Congreso Nacional ordinario de Morena, todos con los puños levantados, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar. Estoy cierto de eso, estoy completamente convencido. Nadie votó por destruir lo hecho después de al menos 3 décadas de transición a la democracia. En Morena, en el Movimiento de Regeneración Nacional, se atribuyen un mandato de destrucción que nunca existió en las urnas, en las cuales se votó por la renovación del gobierno. No, no se votó por la demolición de las instituciones. El asalto al Estado mexicano que Morena hace día a día no tiene legitimidad alguna, amigos. Los votos dan representación y formalidad a un nuevo gobierno y a un nuevo poder legislativo. La legitimidad, la legitimidad política institucional se alcanza con el buen desempeño una vez que se está en el gobierno. Distingamos legitimidad de origen, que es la de las urnas, pero solamente para la formación de gobierno y la composición de las cámaras, y la legitimidad de desempeño, que es los resultados en la gobernanza, la rendición de cuentas, la transparencia con que se hacen las cosas. Ahí particularmente es en donde está fallando Morena. Y otra cosa que tiene que ver con esta destrucción: si en los 6 años de gestión de López Obrador, la austeridad republicana, este famoso lema de Morena, austeridad republicana, casi paralizó al gobierno federal y lo sumió en bajos niveles de eficiencia, lo que hoy observamos bajo el ciclo de Claudia Sheinbaum me parece inexplicable. ¿No percibe ella acaso las consecuencias de lo que está haciendo su propio partido político, Morena?
no está consciente de la destrucción, de los obstáculos que pone a su propio gobierno, o lo hace, por el contrario, de manera consciente y deliberada, es decir, participa en la destrucción de las instituciones de México. Aquí habría que volver a plantear sobre la mesa, y parece mentira que estemos haciendo esto a un mes y medio del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Quién manda realmente en México? ¿Qué poder ejerce ella realmente, verdaderamente, frente a lo que está haciendo el Congreso, que tiene la mayoría morenista, y el Senado? Y me refiero no solamente a la cuestión de los nombramientos del gabinete de Sheinbaum, sino a la orientación de sus políticas. ¿Cuál es la fuente de poder actualmente en México? Y esta pregunta todavía su respuesta está en el aire. Escojamos un concepto de los que se han estado manejando en Morena, en el Movimiento de Regeneración Nacional, para justificar la destrucción institucional. Por ejemplo, lo que se llama la construcción de una nueva constitución, la formación de una nueva constitución en donde se asiente el principio de supremacía constitucional, es decir, que la Constitución mexicana no se sujetará a ningún otro ordenamiento jurídico y que está por encima de los tratados internacionales, de los convenios internacionales que ha firmado México a lo largo de su historia como país independiente. Según esta idea de la supremacía constitucional impulsada desde la Cámara de Diputados por la bancada morenista, los tratados y los convenios internacionales de México dejarían de ser ley suprema, como está establecido en la ley de tratados, es decir, que estarían al parejo de la Constitución, y serían instrumentos bajo los cuales México tiene, accede a derechos internacionales, pero también a responsabilidades y obligaciones que cumplir en la arena internacional. Llevado a su extremo, esta idea de la supremacía constitucional implicaría prácticamente que México se desligara de toda relación con el exterior, toda relación formal, por supuesto, es decir, de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, perdón, de la Corte Internacional de Justicia, de todos aquellos organismos de los cuales sea parte, eh, tanto como miembro de ese mismo organismo o como parte de los estatutos que lo conforman y bajo los cuales está obligado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, una larga lista de acuerdos internacionales y además la infinita cantidad, porque México es uno de los países que más ha firmado tratados internacionales y acuerdos de inversión bilateral con otros países, quedarían borrados de un plumazo. Las implicaciones de esto, no tengo ni qué decírselas, serían un aislamiento casi total de México, de la comunidad internacional, una vuelta a una economía cerrada, a un sistema político cerrado que no rendiría cuentas ante el exterior. Les repito, nadie votó en las urnas por llegar a esos extremos, por sostener esas doctrinas locas de supremacía constitucional. Ahí dejo ese ejemplo con ustedes, estimados amigos, y por favor háganme llegar sus comentarios para, pues, continuar este debate de ideas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Y gracias por acompañarme en Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habló Rogelio Ríos Herrán. Saludos, bye.